Esta mañana nos acompaña el doctor Mauricio Alarcón, él es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, importante analista político, electoral, con quien vamos a conversar sobre lo que constituyó este proceso. Él estaba siguiendo muy de cerca, cerquitita, tan cerca estaba que no quiso atenderme una invitación. Le dije que no había chance, estábamos siguiendo los resultados así, pero por poco esperando que nada pase, que nada se caiga. Por eso decía. Y funcionó. Hay que ver. Yo una mañana decía, oye, ¿dónde quedaron los agoreros de es que va a haber fraude, es que el sistema informático, es que no sé cuánto, es que aquí está la clave? Creo que la cosa se fue tranquila. Y bueno, ¿Cómo evalúan ustedes que estaban tan cerca, Mauricio? Primero que nada, buen día, Osvaldo, Gustavo, amigos. Hay que poner cada cosa en su lugar. Partamos de lo positivo. Un proceso electoral que en el día final estuvo bien organizado, no se presentaron incidentes mayores. En muchos recintos electorales. No es que hubieron papeletas rayadas. Bueno, la clásica de los que te mandan a través de grupos de WhatsApp, pero nada formal, te digo, y recintos electorales con medidas reforzadas de seguridad. 100,000 gente estuvieron, ¿no? Entre policías y militares. Y afortunadamente, y esto es quizá lo más importante, la ciudadanía salió a votar. Los ecuatorianos vencimos el miedo. No es que hayamos tenido, Osvaldo, un ausentismo mayor. No. ¿En qué momento fue el de mayor incidencia de votación? ¿En la mañana, en el mediodía, en la tarde? Parecería ser que en la tarde, porque recordemos que el Consejo Nacional Electoral hace cortes para hablar del nivel de asistencia. Y a la 1 de la tarde dijo que habían asistido a votar 45% de las personas. Algunos de esa cifra nos preocupó porque generalmente a ese reporte se supera el 50%. No obstante, en la tarde las cosas se fueron normalizando. Se pasó al 60, se pasó al 80 y vemos, insisto, que el ausentismo no es abismalmente mayor o no hay mayor diferencia. Se mantiene el porcentaje respecto de efectivamente. Que ha sido siempre. Es decir, ¿cuánto? ¿Del 15%? Yo te digo, en definitiva, para no hablar de porcentajes, 2 de cada 10 personas se ausentan del proceso electoral. Porque vas a tu 20%. Mesa y no estás registrado y te dan tu certificado de presentación porque sigues en el registro electoral y ya no resides en el país. Ojo con ese detalle. O incluso lo que siempre pasa, no nos olvidemos que estamos usando el mismo registro electoral cerrado en 2022 para las seccionales de 2023 y en ese interín pues la gente se muere, hay que decirlo, y aparece en el registro electoral. Entonces no ha habido mayor incidente y adicionalmente, que también hay que destacar, los ecuatorianos tuvimos acceso a través de las aplicaciones de celular y de las páginas web al aplicativo, como se denomina, podía del seguir Consejo la votación paso y a paso. Empezó a ingresar información y empezó a moverse sin ningún problema y empezó a fluir el ingreso de datos. Ojo con este detalle respecto de procesos anteriores. No solo, Osvaldo, respecto de binomios presidenciales, sino que incluso ingresaba información bastante fluida sobre Asamblea Nacional y sobre las dos consultas populares. Entonces, creo que hay que destacar eso como algo positivo. Ahora bien, no todo es color de rosa. Mira los incidentes que se han producido con los ecuatorianos residentes en el exterior. Ese fue el problema de que saltó desde muy temprano, ¿no? Había la inquietud, ciudadanos que decían, bueno, ¿y qué va a pasar? No podemos ingresar esa plataforma, hasta que reconocieron que fue hackeada esa plataforma. Lo más preocupante es que al inicio, cuando los ciudadanos se quejaban de no poder ejercer el derecho al voto, el Consejo Nacional Electoral salió a desmentir y a decir que era información falsa. Sí. Y no fue sino hasta que la Cancillería dijo, a ver, ratito, o sea, nosotros estamos constatando en las misiones diplomáticas ecuatorianas en el exterior que hay problemas para votar. Que el Consejo Nacional Electoral dice, sí, parece ser que hay un problema, revisemos. Entonces, ahí hay mucho que hacer. Yo creo que termina pasando factura el hecho de cambiar la forma de elección para los ecuatorianos residentes en el exterior.
en un proceso intermedio y extraordinario. Se habla como de este. una posible elección por parte de los migrantes. Repetir el proceso ¿Repetir o una nueva? Bueno, repitas, sea nueva o sea lo que quieran decir que sea. Revisemos los datos de origen, Gustavo. Se dice, cifras más, cifras menos, 400,000 ecuatorianos constan como registrados en el exterior para poder votar. Para este proceso había que volver a registrarse. Y de eso se registraron poco más de 100,000, es decir, 1 de cada 4 ecuatorianos residentes en el exterior se enteró que había que registrarse y efectivamente lo hizo. Mira que los incidentes... No era un proceso engorroso de que tómese la foto indicando la cédula. Puede ser. Y después nuevamente entre la plataforma, suba la información. Yo no me voy al tema de si es o no engorroso. Yo me voy al asunto de, por último, se debía hacer una buena campaña de difusión para que no pase lo que pasó el día domingo. Que hubo ecuatorianos que asistieron a sus habituales centros de votación y se toparon con que no había nada. A los consulados. Entonces... ahí ya pierdes porque 1 de cada 4 logró registrarse. Y el día de las elecciones resulta que 1 de cada 3 de los que efectivamente estaban registrados logró votar. Y eso creo yo por insistencia, por persistencia, por bronca. Porque recibíamos nosotros reportes de ecuatorianos que estaban fuera y que decían, estoy 6 horas tratando de votar. Y en el celular y en la computadora. Y estoy viendo cómo puedo hacer y estoy viendo qué se... Entonces, eso sí constituye un problema. Y el otro, por supuesto, que es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo, los temas de control. Controla el financiamiento de la política. Controla la campaña anticipada. Control a cierto tipo de información que las propias campañas electorales ponen a circular en redes sociales violando la normativa local. Entonces, ahí esa deficiencia también termina siendo un tema negativo. Esto del silencio electoral tampoco es que se cumplió cabalmente, pues, ¿no? El silencio electoral, yo escuché una radio que tenía publicidad de las consultas hasta el día viernes, hasta el día sábado. Y mira. En redes sociales, en las plataformas YouTube y en otras... La campaña fue permanente. Mira, hay disposiciones, Osvaldo, que son, a mi juicio, criterio personal, anticipo, caducas. La ley seca es una disposición caduca. El silencio electoral es una disposición caduca. Yo creo que sería, o sea, incluso, ojo, el silencio de las encuestadoras es otra disposición caduca. Es que pueden tener incidencia en la decisión del voto. Osvaldo, ¿cuántas encuestas recibiste tú no, pues, entre el día último en que se podían publicar y el día mismo de la elección? Encuestas falsas, el 90%. Entonces, este tipo de disposiciones... Oye, pero yo recibí una... no sirven. Recibí una certera. Algunas. Yo una que me llegó certera con el tema de Novoa. Que manifestaba que estaba subiendo una barbaridad, me decía. Y yo, una ¿por tendencia qué te al digo alza? algunas, Osvaldo? Porque el silencio de las encuestadoras operó la semana anterior al día de las elecciones. Ya, se acabó. No pueden difundir, no pueden hablar, no pueden mencionar, casi que es mala palabra hablar de encuesta. Pero durante los días siguientes, a muchos de nosotros, no me refiero a las falsas, nos venían llegando encuestas cada 2-3 días, de los denominados tracking polls. Exactamente. Y algunos de nosotros teníamos información 4 o 5 días antes de las elecciones de quiénes iban subiendo y quiénes iban bajando. ¿Hubiera sido positivo que esa información esté a disposición de la ciudadanía y no sea objeto de desinformación? Por supuesto que sí. Entonces, esa disposición, Osvaldo, también es caduca. Yo creo que dentro de esas cuestiones que tienen que pensarse, repensarse, modificarse en el Código de la Democracia, estas cuestiones que no sirven. ¿Esto es del código o es una reforma al reglamento? No. Tú tienes tienes en el código, por ejemplo, el Código de la Democracia, ley. Tienes el silencio electoral, que te dice 48 horas antes del día de los comicios, adiós campaña. Y nadie puede decir una palabra. Medios de comunicación no pueden difundir nada. Pauta oficial se detiene.
Pero ahora con la incidencia de de las redes las cosas son diferentes, ¿no? En este caso, tú has dicho los fake news, el tema de las encuestas que eran encuestas truchas y otras que sí le dieron en... Sí, y entonces yo te digo, sí se puede valorar el proceso, pero de manera Pero esto diferenciada. será para futuro, ¿no? Sí, Porque sí. tú sabes que una reforma para que se implemente tiene que pasar un año. Sí, no estará probablemente algo de esto para las presidenciales de 2025, Claro, pero creo- hay que empezar a discutirlo al menos. Los asambleístas que van a entrar, que van a hacer la nueva asamblea, tendrán que fijarse en esto, porque mucho se está hablando de la ley electoral, los cambios que deberían existir, el tema de la gobernabilidad, el tema de la repartición de escaños, el método, que no resulta beneficioso, pues. Bueno, y aquí... No van a tener, ninguno va a tener mayoría en la asamblea nuevamente. Pero no se trata de tener mayorías. Yo, por ejemplo, ahí creo que no es cuestión de ir modificando por la vida el método de asignación de escaños a conveniencia de la primera fuerza política presente en ese momento en la Asamblea Nacional. Ya la forma está. Al menos han mejorado las condiciones con el paquete de reformas de 2020 para que se eligen lista cerrada y se aplique un método específico que es mucho más compatible con esa forma de elección. ¿Es mejor la lista cerrada que lo que se tenía antes entre listas? Conceptualmente es mucho mejor. Pero para poder elegir de mejor manera en lista cerrada necesitas organizaciones políticas fuertes. ¿Qué ha pasado? Y hay que decirlo, ¿qué ha pasado en este proceso electoral? Mucha gente dio, como hemos visto, ese voto pésame a propósito del asesinato de Fernando Villavicencio. Y le han convertido a Construye en la segunda fuerza política con 28 legisladores aproximadamente. Y yo he preguntado a colegas tuyos, Osvaldo, y te hago la misma pregunta a ti. ¿Tú sabías que Patricio Carrillo encabezaba la lista nacional de Construye? ¿Quién iba en segundo lugar? Nadie, no sé. ¿Quién iba en tercer lugar? No sé. Pues son tus representantes y acaban de entrar a la asamblea. Por eso te pregunto, ese es el punto. Por eso te pregunto, Entonces, ¿es beneficioso el voto en plancha? La lista cerrada es buena cuando tienes organizaciones políticas que hacen bien su trabajo, que no te presentan simplemente en una campaña a la cabeza para llamarte la atención, sino que te dicen, estos son nuestros candidatos. Esta es la gente que integra la lista. O sea, es más, mira el buen cuadro que te estoy poniendo en segundo lugar. Mira el excelente cuadro que te estoy poniendo en el tercer puesto. Para incluso jalar a que la gente diga, pues vamos con todo. Yo vi muy pocas campañas, y tengo que decírtelo. Por ejemplo, la de la alianza de Otto Sonnenholzner, la de la alianza de Yacu Pérez, que publicitó más candidatos que simplemente la cabeza. Pero ves los y resultados. puso candidaturas con buen perfil. Pero y entonces es paradójico, pues, y los resultados. Ahí ves que es el desastre que acaba de pasar con Otto y con Yacu. Marginales totalmente en su votación cuando pensábamos que el segundo lugar se disputaba. Mira, Otto y Yacu. Acá no vamos, Yacu amigos queridos, a juzgar el voto de la ciudadanía. Cada uno sabrá cómo votó y por qué votó. Lo cierto es que hemos visto una campaña distinta. Ya pasamos de la campaña típica a propósito del proceso extraordinario intermedio. Ahora pasamos a una campaña distinta, en la que el debate tomó un protagonismo. Impresionante, ¿no? Pues lo del debate fue muy decidor. La conversación después del debate. El post-debate. Ocupó pues buena parte de la conversación a nivel nacional. Y creo que los candidatos, cada uno sabe lo que hizo, pero ciertas cuestiones marcaron la diferencia. Después de un debate como el que tuvo Pebres Cordero con Borja, creo que este debate ha sido el de mayor incidencia. Claro que incidencia, no calidad. Aclaro porque estoy seguro que Osvaldo coincide conmigo. Incidencia. Influencia en la decisión de la gente. Porque le viste a Novoa sereno, con conocimiento. Después le sacaron que los datos que presentó no eran tan certeros que digamos. Pero el jovencito que estaba... Pero transmite seguridad. Exactamente. Transmite seguridad, no necesitas atacar al otro y eso funciona. Eso es un mensaje positivo. Pero hay un factor fundamental. ¿Qué peso está teniendo los jóvenes ya en este proceso electoral? Y vamos con eso. De nuevo, para ganar elecciones tienes que saber leer a tu electorado. Yo no soy un experto en estrategias de campaña ni un
experto en marketing político, pero lo básico, y es evidente, es que tú tienes un registro electoral en el que 6 de cada 10 votantes son personas menores de 45 años. Ahí está. Que pasamos todo el día colgados de este aparato. Que pasamos buena parte de nuestro día colgados de esos aparatos llamados computadoras. Y a los que nos aparecía publicidad digital, a los que nos aparecía pauta en redes sociales, y muy bien microsegmentada, hay que decirlo. Porque, y voy a mencionar a propósito del candidato que pasó a segunda vuelta, ojo con el detalle de la diferencia etaria. Si tú a un votante de 18 años, le pones en este momento la canción tradicional de Álvaro Noboa, probablemente no la identifique. Sí. Porque era muy pequeño cuando las candidaturas de Noboa y la canción clásica. Que te movían, entonces tú ¿no? veías la publicidad de Noboa dirigida a ese público, microsegmentada, muy bien microsegmentada, vuelve y era la de, y era más bien al público súper joven, era la de la música moderna, Noboa haciendo ejercicio, Noboa diciendo que se está preparando para el país, pero yo abría mi teléfono, Instagram, Facebook, y lo primero que me salía es, llegó la esperanza que todos, y la cancioncita de Noboa, yo decía, la añoranza. Entonces, muy bien hecha esa campaña, muy bien microsegmentado lo digital, saber a quién llegas y cómo llegas, y eso es algo que está en la esfera de lo privado, se paga con recursos de la propia campaña electoral, no de los que ponemos nosotros a través del Fondo de Promoción Electoral. Y así te digo, hay cuestiones que son las que incluso en alguna medida explican el fenómeno de un Noboa que empezó la campaña prácticamente desconocido, que durante las primeras semanas llegó a crecer al 4, al 6%, y que en la última semana despuntó hasta llegar al 24% que obtuvo finalmente. Así fue. Son 20 puntos de un crecimiento sostenido, ¿no? Es un fenómeno bastante incomprensible y bastante atípico en la política, un crecimiento tan brutal en pocos días. Porque incluso, mira que las últimas encuestas que circularon antes del asesinato de Fernando Villavicencio, las más pesimistas le daban 9 puntos, las más optimistas le daban 12. Y con el asesinato, la votación de Zurita, su sucesor, crece a 16. Sí. Un crecimiento racional y comprensible a propósito de los hechos. Pero 15 puntos en una semana es una cosa de locos. Claro, lo de Villavicencio iba a terminar en 12 más o menos. Y a que veas 4 puntos, y a que veas la importancia de saber leer el momento político. He visto gente que estuvo en la campaña de Villavicencio y de Zurita decir que la votación obtenida por Zurita es la prueba de que a Fernando Villavicencio lo mataron porque iba a ser presidente. Y más bien yo creo, y me animo a decir que están con la lectura inversa, porque la votación obtenida por Zurita es producto del asesinato de Fernando Villavicencio, y el bloque de legisladores obtenido por Construye es producto de ese asesinato, porque movilizaron a la ciudadanía, articularon y sumaron fuerzas que incluso estaban algunas de ellas desperdigadas en el electorado y terminaron dando este resultado. Entonces hay que hacer, en este caso me refiero a lo que deberían hacer las campañas, incluso aquellas que han perdido, una lectura correcta, una evaluación para detectar errores, detectar aciertos y al menos si se quiere seguir haciendo política como nos han dicho, tenerlo en cuenta para la siguiente que está a la vuelta de la esquina. A ver, permíteme, Mauricio, hay una inquietud en el 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. ¿Cómo está, licenciado Morocho? Doctor, muy buenos días. Licenciado Gustavo, muy buenos días. Yo quiero poner en análisis a ustedes, mi estimado doctor o entrevistado, si en la segunda vuelta se habla de que posiblemente Noboa llegue a ganar la reelección, porque Noboa se dice que ha hecho territorio en el país, cosa que la RC no lo ha hecho, que solo se ha encaminado a realizar su campaña solo en las principales ciudades como Quito, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, Cuenca, pero no se ha ido a las ruralidades y no ha hecho territorio como lo hizo últimamente el señor Noboa. Y por otro lado,
no sé cómo le ve usted, doctor, de que aquí en la provincia de Pichincha solo se alcanzó 3 curules, especialmente me refiero al distrito metropolitano de Quito, 2 en el sur, el asambleísta Franklin Samaniego, también la candidata Urrestia, y en el norte solo una, que es Marcela Holguín, es la que obtiene una asamblea. Entonces, y le gana prácticamente el movimiento Construye, del cual estaba formando parte el señor Villavicencio, que a la final es el movimiento de la ex ministra y mal llamada señora Romo. Entonces, yo no sé cómo le ve usted de que a lo mejor no está existiendo por algo por parte del RC una situación de territorio, y más que todo de personas que en su momento fueron elegidas concejales que no han tomado la posta para ganar adeptos o votación, o por lo menos adherirse al movimiento para que se obtenga votos a favor del RC, porque la verdad es que yo he visto que en el sur se movieron más, pero en el norte prácticamente el RC estuvo escondida, y ahí está la evidencia del voto de que gana Construye con 3 ediles y le deja solo uno en el norte. Entonces yo sí quisiera, ojalá estén escuchando, un llamado de atención y que lo asuman con situación de mea culpa, de que hay que hacer territorio y que hay que tomar en consideración a las bases si quieren ganar estas elecciones, pero seguimos con la misma situación de no conseguir, de no admitir errores, de solo en un círculo nomás cerrado que tienen ellos, pretender ganar las elecciones, creo que estamos equivocados. Y más que todo, por último, señor entrevistado, si la candidata presidencial de RC mantiene el mismo discurso de que lo anteriormente fue mejor, que la verdad sí es así, no creo que vaya a ganar, y creo que Noboa tendría la ganancia en la segunda vuelta. Gracias. Reflexiones, ¿no? En este caso de Y la muy forma buenas, cómo hacer campaña. Muy buenas, Osvaldo, debo decirlo, porque creo que en esta segunda vuelta veremos precisamente el cambio, ¿no? Un cambio en la comunicación, un cambio en la estrategia de territorio, con miras a conquistar esos votos que en primera vuelta te fueron esquivos. Oye, pero ¿se le pone la cosa cuesta arriba a la Revolución Ciudadana? Yo quisiera más bien irme para el otro lado y ver cuál es el electorado restante que tienen por conquistar. Exacto. Y te lo planteo partiendo por esa votación obtenida por Cristian Zurita y Fernando Villavicencio. Es una votación dura anti. Exacto. Es una votación contra el correísmo. Ellos no van a votar nunca por correísmo. Ese 17% en su casi totalidad no va a irse con Luisa González. Va a irse con Daniel Noboa. El electorado a conquistar por parte de los dos candidatos es el electorado de Jan Topic, que creo que tranquilamente puede dividirse. El electorado de Otto Sonnenholzner, que creo que en su gran mayoría se va a decantar por Daniel Noboa. Y el electorado, aunque pequeño, de Yacu Pérez, que tiene en cambio más posibilidades de decantarse hacia el lado de Luisa González. Claro. Y con eso el escenario queda listo para captar en terreno, con comunicación, los votos que quedan flotantes. ¿Le alcanzaría la Revolución como para ganar la presidencia? Tomando en cuenta el tema de lo que pasó con Arauz, ¿no? En el 21. Yo no sé quién tiene difícil acceder a la presidencia. Prefiero concluir que quizá para Daniel Noboa es más fácil, en el sentido de captar a ese electorado que afirma, y en las encuestas también se lo ve cuando te presentan una encuesta completa, que nunca votaría por el correísmo. Entonces creo que ahí hay que ir viendo el fenómeno, pero de nuevo, nada está dicho. La campaña de segunda vuelta formalmente aún no empieza, informalmente creo que arranca hoy, porque los candidatos han pedido y pidieron solo 24 horas de descanso para tomar energías y volver a salir. Y como digo, será la estrategia en territorio, será la estrategia de comunicación regular de medios tradicionales y de medios digitales la que empiece a marcar la diferencia. Ojalá además las encuestadoras hagan su trabajo serio, responsable, y nos presenten datos y cifras sensatas sobre lo que podría pasar en esa segunda vuelta. A ver, hay otra inquietud de Mauricio, por favor atendamos al ciudadano, 255-4090, 2546-108 está habilitado. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días, licenciado, señor, buenos días. ¿Por qué no topan el tema de los indígenas? Veo Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo
que por fin despertaron y cambiaron su voto totalmente, ¿no? Buenos días. Gracias, sí, ese es un buen punto, ¿no? Y de nuevo, provincias centrales que... y mira, ¿quién gana en esas provincias, Noboa, pues. Osvaldo? Y ahí es cuando uno dice, y se hace el análisis por lo que se ve en internet, en las redes sociales, o lo que ocurre en Quito a nuestro alrededor, y resulta que en las provincias del centro del país han estado activas las brigadas médicas de Ana Belacín. Así, ¿no? El trabajo en territorio que nos decía la primera llamada, que nos decía nuestro primer oyente, estuvo ahí. Si está fallando el Estado, si el gobierno no te da salud, de pronto llega una brigada médica, gracias, y además qué buena forma de hacer campaña. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se van sumando para sustentar el resultado del domingo. Pero ahí, entonces, esas son provincias ya de Noboa, pues prácticamente, ¿no? Ganó. No hay que Ganó dar ya. por sentado nada en políticos, Osvaldo. Así como no hay que dar por sentado el endoso automático de votos que no existe, nada está escrito en piedra. Menos aún de aquí hasta el 15 de octubre. Mira, Osvaldo, que si nosotros, como efectivamente lo hicimos, conversábamos un mes antes de la primera vuelta, lo único que dábamos por hecho es que Luisa González estaba en segunda. Así es. O sea, hablábamos incluso de que Daniel Noboa estaba en un pelotón colista sin opciones de nada. Y mira lo que ha pasado. Bueno, entonces, se hablaba que Luisa González estuvo a punto de ganar en primera vuelta. Y yo te digo entonces, de aquí al 15 de octubre, correrá mucha agua debajo del puente y cualquier cosa puede pasar. Yo creí que me ibas a decir, correrá sangre. No, más bien espero que lo que sucedió en la primera vuelta en estas semanas no se repita. O sea, yo me refiero más bien en ese sentido de que se van a dar durísimo, así como se dieron. No lo dudo, pero no primera. dejemos por fuera ese riesgo que existe, Osvaldo. O sea, Gustavo, las amenazas son reales. Los actos violentos son reales. Y lo óptimo en este caso es, ahí sí digo, a propósito de este comentario, ojalá las autoridades estén atentas para que no se produzca incidente violento alguno, ni amenaza alguna, en lo que resta del proceso electoral. Así es que esperemos que todo salga bien, que podamos ir el 15 de octubre a elegir en libertad y en paz. Tranquilamente. Y que quien nos gobierne los próximos 18 meses haga un trabajo Ojalá aceptable. que sean campañas realmente que propicien lo que se va a hacer, lo que se va a concretar, y que no vayan pues en el ámbito de denostar, de enfrentamientos que se pueden dar pues en este mismo sentido. Antes de irme a la pausa así puntual, Mauricio, por tema de tiempo, ¿habrá posibilidad de haber consenso como está en la Asamblea en este momento? El consenso siempre va a ser posible si se pone por delante los intereses del país y se esconden los intereses particulares y no se los tiene en cuenta. Pero casi es la misma estructura de una asamblea. Prácticamente la misma estructura lo de de 2021. Construye, que reemplaza a Pachacuti. Prácticamente la misma composición del 2021, sin mayorías, y pues en este caso esperando que al menos en lo que corresponde a los primeros pasos, la designación de autoridades, la conformación de comisiones, se respete la proporción de representación en la Asamblea Nacional. La primera mayoría va a ser la revolución, pues. Efectivamente. Debería ser el presidente de la revolución. Si es que la consigue Asamblea. los votos, que los tiene mucho más fáciles, creo que ese será el camino. Mauricio, tendremos tiempo todavía para seguir conversando. Siempre un gusto, Osvaldo, Gustavo, amigos. Doctor. En las próximas semanas nos reencontraremos para seguir analizando el panorama de cara a la segunda vuelta. Gracias al doctor Mauricio Alarcón, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, importante analista político electoral, aquí a través de Radio Noticia Poderosa. Vamos a salir con llamadas luego de la pausa. Vamos a la pausa.